Vamos a empezar el capítulo 13, llevamos ya 12 capítulos y el de hoy el 13. Estamos en medio de la tormenta porque evidentemente estamos viendo las 7 trompetas y los 7 sellos que están desencadenando un montón de tragedias y de dramas. Y estamos en un interludio ahí en medio entre las trompetas y las 7 copas, lo cual nos da un respiro. No. Lo que está haciendo Dios es presentándonos los personajes. La semana pasada estuvimos hablando de los 2 testigos, estuvimos hablando de la mujer, del dragón, del hijo varón, ¿verdad? Y hemos estado viendo personajes que son importantes en esta gran tribulación, porque son instrumentos, algunos de ellos en las manos de Dios y otros en las manos del diablo y otros el mismo diablo. Así que vamos a ver ahora en el capítulo 13 a un personaje. Y nos quedamos en el capítulo 12, versículo 18, con esta frase: y se paró sobre la arena del mar. ¿Quién? ¿Quién se paró? El dragón. Porque todo el contexto habla de que el dragón se paró delante de la mujer. ¿Quién era la mujer? Israel, muy bien. ¿Y el dragón? Satanás. ¿Quién era el varón que iba a dar a luz la mujer? Jesucristo. Vemos que esos 3 personajes introducen el capítulo 13. ¿Por qué? Porque empieza: y se paró sobre la arena del mar el dragón, que es Satanás. ¿Por qué se paró en la arena del mar? ¿Qué hay en ambos lados de la arena del mar? El mar y la tierra. La arena está entre medio, ¿verdad? Pues ahí se para el dragón. Un ser poderoso, grande, como dije el otro día, es el ser creado más grande. Y dice el 13, versículo 1: y del mar, que estaba viendo el dragón, vi, dijo Juan, que subía una bestia que tenía 10 cuernos, 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vamos a identificar este personaje que aparece ahora, de repente, y del mar. El dragón se para en la arena para observar 2 pupilos suyos. Son 2 bestias. La primera sale del mar. El mar representa las naciones, la multitud, el pueblo gentil, que ahora mismo estamos en el tiempo gentil, ¿verdad? Y de ese mar sale una bestia, alguien monstruoso, que tiene 10 cuernos. Los cuernos representan la autoridad y el gobierno. Y tiene 10, ¿por qué? Porque este personaje es el anticristo y va a gobernar al mundo a través de un imperio que se llama el imperio del anticristo. Y está formado por 10 naciones que nacen en el seno de Europa o África del Norte, porque son países prolongación del imperio romano. Aquí hay mucho que hablar, pero no vamos nada más a mencionar de soslayo. El Imperio Romano abarcó Europa y el norte de África y un poquito también, bastante de Oriente Próximo. Así que estos 10 cuernos representan a ese imperio del anticristo que está por formarse. Otra imagen que aparece indicando estos 10 reinos aparece, como he dicho en otras clases, en la visión, en el sueño que tuvo Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y soñó que veía una figura gigantesca, monstruosa, de un ser fuerte que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, la cintura de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Eso representan 5 imperios que iban a pasar por la tierra y que iban a tener relación con Israel, porque todas la conquistaron, o de alguna manera influyeron. Y el último es el imperio del anticristo, el del hierro mezclado con barro. ¿Y por qué hierro mezclado con barro? Porque va a ser un reino fuerte por un lado, porque viene del hierro, y el hierro es un metal muy duro, pero barro por otro. O sea que va a ser un reino poderoso en un momento, pero que en poco tiempo se va a deshacer. Porque dice que el Nabucodonosor vio una roca no cortada por mano de hombre que venía directamente del cielo, caía sobre los pies
y hacía añicos esa imagen. ¿Quién es esa roca? Jesucristo. Una roca, es la roca no cortada por mano de hombre, viene directamente del cielo. ¿Y cuántos dedos tenían los pies? 10. Como los 10 cuernos y como los 10 reinos que van a formar ese imperio. Así que todo está relacionado. Apuntad Daniel, porque Daniel y Apocalipsis, sobre todo el capítulo 13 con el 7 de Daniel, están interrelacionados y ahora vamos a ver algún caso. Así que esta bestia aparece con 10 cuernos y con 7 cabezas. ¿Quién tenía 7 cabezas? El dragón. ¿Y por qué también este tiene 7 cabezas? Porque es una prolongación de Satanás. El anticristo es un hombre que tiene toda la autoridad de la bestia. Acordaos, ¿qué es lo que le ofreció a Jesucristo el diablo cuando lo llevó a un monte muy alto? Las naciones. ¿Y qué es lo que le ofrece Satanás al anticristo? Las naciones. Ahora veremos a cambio de qué. De postrarse él y llevar a las naciones a él. Entonces, es lo que le ofreció a Cristo. Por eso Satanás siempre está buscando un anticristo al que entregarle los reinos de la tierra, que todavía él gobierna con permiso de Dios, a cambio de adoración, porque Satanás quiere ser lo más parecido a Dios y le entrega el gobierno a otro con tal de que se le dé el reconocimiento de que él es la máxima autoridad. Así que este dragón estaba viendo cómo subía del mar el anticristo o esta primera bestia, ¿verdad? Con las 7 cabezas, que ya sabéis, el 7 representa plenitud. Tiene toda la autoridad. Al anticristo se le da toda la autoridad que el diablo tiene para gobernar. Ahora mismo hay un mundo bipolar. Está la parte oriental con China, Rusia, la India, el BRIC que le llaman, ¿no? Y después está la parte occidental, Europa, Estados Unidos, y esos son los dos polos de este mundo. Cuando llegue el anticristo, la destrucción será tan grande que no habrá dos bandos. Todo se concentrará, que es lo que quiere el Papa, que es lo que quiere la ONU, que es lo que quieren todos. El diablo siempre está intentando preparar el camino. Lo que pasa es que solamente cuando Dios lo permita es que eso ocurrirá. Y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Blasfemia significa insulto, injuria, burla, mentira sobre alguien, en este caso Dios y el cielo y los que habitan el cielo. Su nombre es blasfemo, es irreverente, es insultante, es irónico, jactancioso, terrible, ¿no? Una falta de respeto y de temor reverente a Dios. Es difícil de comprender cómo puede tener esa frivolidad con respecto a Dios sabiendo quién es Dios. Pero el anticristo es irreverente y ahora veremos lo que hace. Fijaros que en Daniel 7:8 habla también de este anticristo, y voy a leerlo yo rápido. Dice Daniel que estaba observando los cuernos de esta bestia, vio lo mismo que vio Juan en Apocalipsis. Dice, y aquí otro cuerno pequeño, de los 10 salía un cuerno pequeño entre ellos, ante el cual 3 de los primeros 10 fueron arrancados de raíz. Es como si el anticristo va a salir de esos 10 reinos, de esos 10 países, y derrocará a 3 de esos reyes. Entonces serán 8 realmente los que formarán parte de ese imperio final de los últimos tiempos. Y dice que este cuerno tenía ojos como de hombre, claro, es un ejemplo de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Elocuente, no va a haber un hombre en la historia como él, que tenga tal poder concentrado en sí mismo. Estoy hablando del mundo, ¿verdad? Cristo lo tenía todo. Este personaje que simula a Cristo va a tener una capacidad de convicción para que la gente se vuelva a saber que no va a tener precedente. Dice en el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. O sea que el anticristo tenía apariencia de leopardo. Sabéis, en Daniel aparecen los mismos seres, león, leopardo y oso, para mencionar 3 imperios. El leopardo representa a Grecia. ¿Por qué?
porque Alejandro Magno conquistó en poquísimos años todo lo que se conocía como civilización. Ha sido el imperio que ha crecido más rápido, y no hay animal más rápido que el leopardo, por eso se parece al leopardo, la velocidad. Segundo, la fuerza del oso. El oso representa el imperio medo-persa. Dice Daniel que cojeaba el oso de un lado. ¿Por qué? Porque el imperio medo-persa son dos imperios, el medo y el persa. Pero el persa predominaba sobre el medo. ¿Quién se acuerda de los medos? Pero de los persas, todos. Por eso ese oso cojeaba de un lado. Y aquí menciona la fuerza del imperio medo-persa. Y dice que su boca era como la boca del león. El león habla de la fiereza. Y Nabucodonosor y el imperio babilónico fueron terribles, fieros, eran salvajes. Iban por donde iban destruyendo de una manera tremenda, tanto que Nabucodonosor se ensoberbeció, se creyó Dios. ¿Y sabes qué le hizo Dios? Convertirlo en un animal. Durante 7 años estuvo como una bestia, comiendo paja y a la intemperie. Perdió la razón y estuvo 7 años humillado. Cuando acabó el tiempo de trato, recuperó la cordura y reconoció que nadie como Yahvé, ¿quién como Dios? Así que fijaros, por lo tanto, el anticristo y su imperio, entended siempre que van unidos, que no el anticristo solo, sino el imperio de esas 10 naciones que acabarán quedando en 8, tiene apariencia de leopardo. Va a ser un imperio que va a conquistarlo todo en poquísimo tiempo, que tiene la fuerza de un oso y la fiereza del león. Nadie se le podrá resistir, nadie, ni los 2 testigos, ni los 144.000, nadie, sino que matará a todos, a los gentiles que se convierten, a los 144.000 que predican de día y de noche por todo el mundo, y a los 2 testigos que son los representantes de Dios directo para preparar al pueblo de Israel. Dice que el dragón le dio su poder, porque el diablo tiene poder. Que nadie os engañe de que el diablo ha perdido su poder, de que Cristo muere en la cruz. Cristo muere en la cruz y le vence, pero provisionalmente le ha dado semilibertad y tiene sus poderes para ejercer la autoridad sobre el mundo. Y es muy dañino. Y el que quiera salirse de la cobertura de Cristo está perdido, no tiene ninguna posibilidad. Y también su trono le da la autoridad para que ejerza. Y dice el versículo 3, y vi que una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Aquí hay 2 cosas interesantes. Primera, una de sus cabezas fue herida de muerte y las otras 6, entended una cosa, las 7 cabezas representan la plena autoridad que el anticristo tiene, que le ha dado el diablo o dragón y que le ha permitido Dios, porque Dios es la fuente de toda autoridad. Ahora, representa 7 porque 7 son los imperios que han pasado por la tierra y que han afectado a Israel. El imperio babilónico, el medio persa, el asirio, el griego, el romano, el egipcio, que ha tenido mucho que ver con Israel, y el 7º, el imperio del anticristo. Y esa es la cabeza que es herida de muerte. Los otros no fueron heridos de muerte, murieron y ya está. Pero esta muere en este tiempo, porque representa a esa cabeza que es el anticristo. Y es una herida de muerte, o sea, le produce literalmente la muerte. Habla de una espada. No sabemos si la espada es representación de un arma o realmente una espada lo mata, ¿verdad? Pero su herida fue sanada. Algunos creen que por el falso profeta, pero tampoco lo indica el libro de Apocalipsis. Lo que hace que toda la humanidad se vuelva y lo adore es que estaba muerto y revive. Hay una cosa muy interesante, dice en Apocalipsis, en el 11:7, dice, cuando terminen su testimonio, habla de los 2 testigos, la bestia que sube del abismo, pero no sube del mar, que representa a las naciones, como que sube del abismo, y además no es el dragón, es la bestia. El dragón fue a abrir el pozo del abismo para que salieran los demonios, acordaos, que mataron a un montón de personas. Pero en este caso, la bestia, el anticristo, está en el abismo. Una interpretación
es que al morir, su cuerpo queda aquí, pero su alma se encuentra con el dragón en el abismo. Porque el dragón puede estar ahí, porque Dios le dio la llave para abrir el pozo del abismo, hasta que se cierre definitivamente. Así que piensan algunos eruditos que en ese proceso, y esto es simplemente una especulación, pero claro, sí que está diciendo que el anticristo sale del abismo, viene de allí, donde están esos demonios, donde está el mismo Satanás. ¿Por qué está ahí? Porque fue echado del cielo. ¿Quién lo venció? Miguel y sus ángeles vencieron a Satanás y sus ángeles. Y entonces su lugar del cielo desapareció y tuvieron que bajar obligado a la tierra. Entonces todo el centro de operaciones, supongo que se hará desde el mismo abismo. Y viene de allí. Entonces, algunos piensan que cuando va a resucitar, su alma sale del abismo y se une de nuevo al cuerpo y resucita. Y esto produce una conmoción mundial después de un tiempo muerto que resucite. A Cristo lo alabaron porque resucitó a Lázaro. Entró en Jerusalén, toda la ciudad lo aclamó por el milagro y la señal que hizo con Lázaro. La humanidad va a adorar al diablo y al anticristo por esa gran señal, que estaba muerto y vivirá. Y nadie podrá decir que no es el Mesías. Pero si es que estaba muerto, certificado, y ha revivido. Así que tenía que hacer ese giro el diablo para que la humanidad terminara ya de adorarlo. ¿Vale? Y entonces dice el versículo 4 que adoraron al dragón, que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Sabéis qué significa Miguel? ¿Quién como Dios? Miguel fue el que venció al diablo y lo echó fuera y lo hizo bajar a la tierra. Y ahora el usurpador convence a la humanidad para que la humanidad diga: ¿quién no como Dios? ¿Quién como la bestia? Es la misma frase del nombre de Miguel. Es interesante cómo intenta simular. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? Que estaba muerto y ha revivido. Nadie, es un ser indestructible. Es lo que va a pensar la humanidad. Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. 3 años y medio, ¿vale? Ya lo hemos visto, que hablaba grandeza y blasfemia, o sea, tenía mucha autoridad, pero todo era señalando a Dios, acusándolo de todo eso. Y en el 6 dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Su nombre, ¿a qué atenta? A su propia persona. Acordaos, nosotros ponemos los nombres muchas veces por la estética. Israel ponía su nombre porque hacía ilusión a la persona que lo llevaba, a la circunstancia en la que vino o a lo que Dios ha prometido que va a hacer con ella. Por lo tanto, cuando Satanás blasfema o el anticristo blasfema contra el nombre de Dios, es que está blasfemando contra él. Está insultándolo, está injuriándolo y ofendiéndolo para que esté desprestigiado delante de las personas. No solamente eso, sino el cielo, su tabernáculo, ¿verdad? Y en los que moran allí. ¿Quiénes están? Pues los redimidos, la iglesia, los ángeles, ¿verdad? Y el mismo Dios. Y se le concedió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Acordaos Apocalipsis 7. Vi una gran multitud de todo pueblo, etnia, lengua y nación. Otra vez el 4, igual que aquí. Dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El 4 representa la humanidad, el gobierno en la tierra. Y de nuevo aparece el 4. Y se le da autoridad para vencer a los santos y para gobernar a todos. No habrá 2 reinos. Lo que hay es la autoridad del anticristo, su reino, que es el reino de los 10 cuernos, el reino de los últimos tiempos. Y en el 8 dice: y adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y aquí hay otro misterio.
Hay un libro que se llama el libro de la vida, donde están puestos los nombres que Dios sabe que son buena tierra y que cuando se les presente el Evangelio lo van a aceptar. Pero ese libro está escrito ya no desde el día en que tú y yo aceptamos a Cristo, sino desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, porque la omnisciencia de Dios es así, la presciencia que se dice, es decir, conocer algo antes de tiempo. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Y el diablo puede hacer eso? Sí, pero con trampa. Si yo voy a provocar un accidente en tu vida, puedo predecirlo. Vas a tener un accidente de coche. Claro, amigo, lo vas a provocar tú. ¿Entiendes? Pero eso no es conocer el futuro, eso es manipular el futuro. Solo Dios tiene la presciencia, conocer algo antes de que ocurra. Por lo tanto, los que no han sido escritos o las personas cuyo nombre no están en el libro de la vida, estos son los que lo adorarán. Porque dice la palabra que el que no acepta la verdad, Dios le envía un espíritu de mentira para que crean la mentira y no sean salvos. Porque han rechazado la verdad. ¿Qué opciones hay? No hay ninguna. Y el libro es de la vida del Cordero que fue inmolado, degollado. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué significa? Si alguno escucha, asimila el conocimiento, comprende lo que se le está diciendo y lo aplica en su vida, hágalo, porque es necesario. Por eso es bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía, porque es para los que tienen oído para oír, los que pueden recibir el mensaje de Dios, discernirlo y vivir en consecuencia. Si nosotros escuchando todo esto vivimos desalmadamente, nos importa un pimiento pecar y vivimos con la alegría del mundo, cuidado, porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá, y al que poco se le da, menos se le pedirá. Por lo tanto, dice el 10, si alguno ha de ser llevado a cautividad será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Qué significa eso? Que si Dios ha predeterminado que tú mueras por causa del Evangelio, muere. Si has sido predeterminado para ser cautivo y metido en la cárcel, sé cautivo y metido en la cárcel. Y no es injusticia de Dios, porque dice que ahí está la perseverancia y la fe de los santos. Aquellos que sufriendo castigo, sufriendo agravio, sufriendo daño, no se rebelan contra su Señor, sino que lo honran y lo alaban. Acordaos de Pablo, que estaba con Silas en la cárcel por predicar el Evangelio. Le pegaron latigazos, le pusieron grilletes, lo metieron en el amo más profundo de la mazmorra y 2 soldados custodiándolos. ¿Qué hicieron? Quejarse, adorar, cantar. ¿Y qué pasó? Un terremoto sacudió las celdas y las puertas de todas las cárceles se abrieron, de forma que el vigilante quería suicidarse. Porque ya sabes, si se escapaba alguno, los romanos te mataban a ti, ¿verdad? Entonces decían, me quito la vida antes de que vengan porque esto es mi ruina. La perseverancia de los santos, hermanos. Dios nos ha llamado a sufrir agravios, a sufrir injusticia, a sufrir golpes. Eso no es una injusticia de Dios, es el trato de Dios para que nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesucristo. Las calamidades que vamos a padecer, dice el Señor, padécelas, porque a mí me ha agradado. Señor, ¿cómo permites? ¿Cómo que no permito? Es que te lo envío, es que lo quiero para ti, es que lo necesitas, porque quiero que superes la prueba, superes la dificultad, superes el dolor y sigas adelante, porque yo merezco la honra y la gloria, estés como estés. Y eso se llama madurez, santidad. Si Él lo envía, es justo. Si Él lo permite, es justo. La justicia de Dios no es la justicia de los hombres. ¿Era justo que Cristo muriera? Pues para Dios sí. Porque se hizo justicia. A morir Jesucristo se hizo justicia con nosotros. Ahora delante de la justicia somos santos, limpios e inocentes. Luego, ¿fue justicia de Dios? Claro, es muy interesante ver la justicia de Dios, porque la justicia de Dios va acompañada del amor. La justicia nuestra normalmente va acompañada de la venganza. Y esa es la diferencia.
Por eso la justicia y el amor deben ir juntos. Y Dios no va a juzgar sin amor y no va a amar sin justicia. Por eso, aunque nos ama, sin santidad nadie verá a Dios. El problema es cuando nosotros decimos Dios es amor y como es amor, lo permite todo. Eso es falso, antibíblico y un error doctrinal impresionante. ¿Que Dios permita que demos paso en falso? Sí, pero lo hace para que aprendamos las lecciones. Y vamos a la otra bestia, al otro monstruo, en el versículo 11. Y vi también otra bestia que subía del mar, ¿no? De la tierra. O sea, el dragón estaba entre ambos elementos. El diablo estaba entre el mar, de donde viene el anticristo, de las multitudes de las naciones, y de la tierra, de donde viene la segunda bestia, que es el falso profeta, y ahora lo veremos en Apocalipsis, que viene en otro capítulo. Dice que esta otra bestia subía de la tierra. Hay especulación. ¿Qué es la tierra? Algunos piensan que se refiere al sistema religioso. El mar es más extenso, más inhóspito y habla del gobierno. Uno puede gobernar sin conocer a sus súbditos. Pero la tierra, que es más pequeña, es más cercana, se refiere al ámbito religioso. Ahí sí que hay un ámbito más íntimo, el corazón, la intimidad. Y ahí es donde este falso profeta va a actuar, porque el anticristo no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con los rituales, es un político, ambicioso, que va a controlar la economía, la sociedad, la filosofía, todo eso. Pero esta bestia va a controlar el ámbito religioso, que es tan importante. En el momento que la religión se une al Estado, se forma una coalición invencible, porque lo controlan todo, toda la esfera de la sociedad. Y dice que tenía 2 cuernos semejante a un cordero, ¿verdad? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se disfraza de bueno como un cordero, pero no es cordero, es lobo. Y dice que hablaba como dragón, como el diablo. Así que podía tener apariencia de piedad, de santurrón, de ser una persona buena, de buscar la humanidad y el bien para todos, pero hablaba como dragón. Es decir, blasfemaba contra el Dios Altísimo, contra su Hijo Jesucristo, contra el cielo, contra los que habían allí, contra todo lo que llama Dios o reino de los cielos, blasfemaba. Por eso hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella. La primera bestia es el anticristo. O sea, el dragón le da la autoridad al anticristo y el anticristo le da la autoridad al falso profeta. ¿Por qué? Porque simula la Trinidad de Dios. El Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. El Hijo honra al Padre, el Espíritu Santo honra al Hijo. Y está siempre recordándonos las cosas que Jesús dijo y llevando a su iglesia a adorar al Hijo. Así que fijaros cómo conoce Satanás la función de Dios, cómo sabe lo que él está haciendo y lo intenta simular. Así que es un tridente que se apoya mutuamente, un triángulo perverso en grado sumo. Y dice en el versículo 12 que ejerce la autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y que los habitantes en ella adoren a la primera bestia, que es el anticristo, cuya herida de muerte fue sanada. Dice el 13, y obra este falso profeta, este falso testigo de Dios, obra grandes prodigios, de manera tal que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. ¿Quién hizo descender fuego del cielo? El profeta Elías. Cuando presentaron los sacrificios, estaban ahí los sacerdotes de Baal y estaba él, y los otros se sajaban y danzaban y chorreaban de sangre, un ritual satánico. Y Elías se reía diciendo, gritad un poquito más porque yo creo que vuestro Dios está dormido, porque llevaban toda la mañana y toda la tarde danzando allí, hasta que ya se cansó y dijo, se acabó. Señor, derrama sobre este holocausto fuego del cielo. Consumió el fuego, encima echó cántaros de agua sobre el holocausto, tanto que rebosaba el agua, secó el agua, fue impresionante. Pues
el diablo, el falso profeta, quiere hacer lo mismo y lo hace. Fuego del cielo cae y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fueron concedidas hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra a hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y revivió. Fijaros, se va a hacer una estatua de la bestia. Hoy he visto algo en una noticia que me ha impactado. En Tokio se ha conseguido hacer el primer robot androide con piel humana. No es que le hayan arrancado a nadie la piel para ponérsela en la cara, es que han conseguido reproducir piel humana. Claro, ahora mismo ese androide no tiene un aspecto bonito, pero están trabajando genéticamente para que sea un rostro humano. Ya no una carcasa de metal donde se le pone fibra de carbono o algún otro material. No. Quieren regenerar un cuerpo donde haya un robot dentro. Entonces, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, el ordenador cuántico, todo eso va a hacer que la ciencia evolucione tanto que se pueda hacer una imagen, o sea, un ser semejante al anticristo, pero en grande. Y de hecho tendrá vida y matará a aquel que no se postre ante él. Hay que entender que va a ser algo notorio para todo el mundo. Y le fue dado, en el versículo 15, infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿A quién le fue dado? Al falso profeta. ¿Y quién se lo dio? Dios. Cuando veáis la Biblia y le fue dado, viene de parte de Dios, el dador de toda la autoridad y de todo el poder. Le fue dado al falso profeta la capacidad de infundirle aliento a la imagen de la bestia, e hiciera hablar a la imagen de la bestia, hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Acordaros que los amigos de Daniel estuvieron, ¿verdad?, en el horno de fuego, por no adorar a la estatua de Nabucodonosor. Luego al final es siempre lo mismo. ¿Quién estaba detrás de Nabucodonosor? El diablo. ¿Y qué buscaba con que todos le dieran gloria? Que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, lo adorara a él a través de Nabucodonosor. ¿Entendéis? Y como el pueblo se negó, intentaron exterminarlo. Así que fijaros lo interesante de todo esto. Y dice en el 16 que hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría, el que tiene entendimiento deduzca el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. De esto se ha hablado, libros, comentarios, predicaciones, y yo quisiera también compartiros un poquito más de lo que esto puede significar, aunque ya en otras ocasiones lo hemos hecho. Dice que la marca o nombre de la bestia o número del nombre. Habla de tres cosas. La marca es una señal visible, que estará ¿dónde? Puesta en la mano derecha o en la frente. Hay algo curioso, porque sabéis que existe el Verichip. Es una empresa que fabrica chips para control de las personas en los aeropuertos, para comprar, para vender, se usa. Bueno, pues después de muchos años de investigación, llegaron a una conclusión. Las pilas necesitaban ser recargables. ¿Por qué? Porque una pila tiene una autonomía determinada y llega un momento en que esa pila deja de funcionar. No vas a estar sacándole el chip cada 2x3. Entonces tenían que buscar un sistema para que se recargara. Y se dieron cuenta que las pilas de litio se cargaban con los cambios bruscos de temperatura. Cuando en el organismo se producía un cambio brusco, o bien de frío a calor, o bien de calor a frío, se cargaba. Entonces estuvieron investigando durante años y llegaron a una conclusión. Los dos órganos o partes del cuerpo que tienen temperaturas más bruscas son la mano derecha y la cabeza. Eso está demostrado científicamente. Por lo tanto, se está poniendo en la mano derecha
en los aeropuertos, el gobierno mexicano tiene a sus soldados que tienen el chip puesto, o sea, hay muchos estamentos que tienen ya un chip, porque es una forma, en muchas universidades americanas tienen el chip y van a la cafetería y pagan con esto. Entonces, habla de la marca, y después del nombre de la bestia, y después del número de su nombre. ¿Qué significa? Que esa marca tendrá que ver con el nombre que el anticristo tenga y que no sabemos. El anticristo va a tener un nombre, y va a tener un padre y una madre, ¿no? Y va a tener sus apellidos. Pues ese nombre tendrá que ver con la marca y con el 666, porque dice el número de su nombre. Los judíos asignan a cada letra un valor numérico. Entonces hay nombres que tú vas sumando. La J tiene un valor, la U otro, la A otro y la N otro. La suma de Juan, ¿cuál es? Tanto. Bueno, pues el nombre que tenga el anticristo dará como resultado de la suma de sus letras 666, que tiene que ver con el código de barra que hoy día usamos y con el que compramos. Hoy día, en cualquier código de barra, incluidas las Biblias, tienen el 666. Él dice que es un número de hombre. ¿Por qué es número de hombre? El hombre fue creado en el sexto día. Por eso el 6 siempre representa la imperfección. El 7, la perfección, que representa a Dios. Por eso, por muchos 6 que tú les pongas, nunca llegarás al 7. Somos imperfectos, ¿verdad? Y ese sistema informático que será perfeccionado con la inteligencia artificial, con los ordenadores cuánticos, que están invirtiendo miles de millones de euros en formar un ordenador cuántico, que es muy complicado, porque hace falta que esté a menos 200 grados. Y para eso hace falta grandes instalaciones y una cantidad de consumo energético que pocos pueden. Y el anticristo va a aprovechar ese sistema, la inteligencia artificial, porque claro, la inteligencia artificial no se puede desarrollar a su máximo nivel porque no hay un ordenador tan potente para darle la máxima capacidad. Cuando eso se una, hermano, va a ser horrible. No vamos a distinguir la realidad de la ficción. De hecho, se habrá hecho una imagen de la bestia y será como la misma bestia, como el mismo anticristo. Por eso, hermano, todo esto es misterioso, pero Dios nos ha dado claves para interpretar. Por eso dice, el que tenga entendimiento deduzca, piense. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué.